Hola, hola. Buenas noches. Wow. Gracias Dios por el internet. Estamos ya aquí con ustedes. Muy contentos. Gracias Dios por este tiempo. Este es Ministerios Kairos. Y este tiempo está dedicado también, ¿verdad?, para los varones, hombres transformados, dice la palabra en Primera de Corintios. Hombres que son transformados, que son cambiados. Y hoy, pues, me acompaña Abel. Es un hermano, es un amigo en Cristo, es un siervo del Señor, es un hombre de fe. Y pues quiero que se presente. Preséntate, Abel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Como bien acaba de decir aquí el pastor, mi nombre es Abel Escalante, soy originario michoacano, radico actualmente en Guanajuato y hoy estamos de visita aquí en el Ministerio Kairos para un tiempo de buena enseñanza, un tiempo para adorar, un tiempo para conocer de la palabra. Pues gloria a Dios. ¿Sabes? Vamos a tener estos tiempos recurrentemente cada semana. Vamos a estar tocando diferentes temas que a nosotros como varones, pues sí nos interesan. Por supuesto. La verdad es que sí nos interesa la familia, nos interesa el matrimonio, los hijos, El bienestar, el trabajo, casa, todo. ¿Ah? Entonces, pero la verdad queremos poner este tiempo en manos de Dios para que este tiempo sea de calidad y de verdaderamente de bendición para tu vida, que estás del otro lado y que estás siguiéndonos a través de las redes. Dale compartir ahí para que otros varones puedan escucharnos, puedan seguir esta enseñanza. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Ponemos este momento en tus manos. Dirige nuestro corazón, dirige nuestras palabras. Usa la vida de Abel, usa su corazón, su mente, sus palabras, Señor, y que sean de gran edificación para el cuerpo de Cristo, para tu cuerpo, para tus hijos, para todos aquellos que te conocen y que te han recibido, y también para aquellos a quienes no te han recibido. Bendecimos este tiempo en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues bueno, este espacio de transformados surge de la necesidad de tener un tiempo de varones donde la verdad se hablen las cosas como son, porque a veces vamos a la iglesia. Yo fui a la iglesia también, he ido a la congregación y resulta que a veces no hablamos por pena, por temor, hasta por ser señalados, ¿sí o no? Claro, una anécdota así súper rápida. No sé si recordarás, una vez tuvimos un encuentro, ¿sí?, con puros varones. ¿sí? Es totalmente diferente hablar entre varones que hablar con una dama presente. Cuando oramos por sanidad, oramos como se debe orar por sanidad en nuestro cuerpo. Estamos entre varones, nos contábamos los problemas exactamente como son. Así que este tiempo, pues yo creo y espero que va a ser de agrado de todos. Vamos a hablar las cosas como son. Las cosas como son detrás de cámaras, porque a veces en la iglesia aparentamos una cosa porque queremos encajar, ¿no? A veces Sí. también en grupos, en lugares, pero únicamente con la intención de pertenecer a algo. Y eso nos distrae del propósito original de Dios, la verdad. Sí. Entonces, cuando somos tal cuales, Dios nos usa y nos deja edificar a otros a partir de lo que nos enseña en su palabra y como testimonio a otras personas. Claro. ¿Verdad? Claro. Pero pues vamos a empezar, y el tema que tenemos hoy, queremos compartirlo contigo, es, bueno, la pregunta original sería, ¿cuál es el problema que hoy en día enfrentamos como varones, ¿verdad?, como hijos de Dios, todos los días? ¿Cuál es el problema? La verdad, una cosa que no nos deja de dar vueltas en la cabeza. Mira, como todos sabemos, ahorita más en esta temporada estamos padeciendo siempre problemas cotidianos. La sociedad, la educación. Sin embargo, ahorita que a todos nos está afectando y siempre hay un problema, siempre está constante, son las finanzas, es la economía, es el dinero. En efecto, el tema que vamos a tocar es finanzas o prosperidad, que va de la mano, ¿verdad? Porque la prosperidad, nosotros a veces limitamos la palabra prosperidad a finanzas, ¿verdad? Pero prosperidad abarca otras cosas. Muchísimas. Y no solo el dinero. Claro. ¿No? Es prosperidad en la familia,
prosperidad en las cosas materiales también, En la salud. prosperidad en la salud, en las relaciones. Prosperar es avanzar, es crecer, es seguir adelante, es prosperar, es seguir, continuar. Entonces, vamos a empezar a analizar esto acerca de las finanzas. Tú, desde tu punto de vista, ¿tú qué crees que Dios quiera para nosotros como varones, como cabezas de hogar, en el tema de las finanzas? Mira, la Biblia es muy clara. Es muy clara lo que quiere Dios para nosotros. Dice en Juan que Dios mandó a su Hijo unigénito para que no nos perdamos, para que todo el que cree en Él no pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Y más adelante el mismo Juan dice, tengamos una vida en abundancia. Eso es lo que quiere Dios con nosotros. Dios no quiere que estemos pobres. Dios en abundancia, totalmente en prosperidad. Eso hay mucha gente que lo confunde, ¿no? Que dice, es que yo soy pobre o Dios me hizo pobre para que yo pueda ser humilde. Y es algo que no está bien, porque como lo acabamos de ver, Dios nos quiere al 100, nos quiere prósperos, nos quiere en abundancia. En efecto, la verdad es que Dios nos quiere prósperos y lo ha manifestado en su palabra desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Claro. Todo el tiempo y toda la Biblia nos enseña todo el tiempo sobre prosperidad, sobre vivir bien, sobre tener lo que uno necesita. Nos enseña hasta sobre ser agradecidos con lo que nos llega a faltar, ¿verdad? Porque en medio de la gratitud está la bendición. Y muchos varones tienen temor, ¿verdad?, a preguntar, yo la verdad estoy mal financieramente, pero si digo, se van a burlar de mí, Sí. o van a decir que soy un cristiano que no tiene fe. Exacto. Porque es la verdad. A veces hay personas que dicen, no, es que no tiene fe, por eso es pobre, ¿no? Entonces, vamos a ir entendiendo qué es lo que quiere Dios de nosotros, y para eso quiero que vayamos a 3 de Juan 2. Dice, amado, y aquí es una clave, dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En esta palabra, amado varón, dice, nos está haciendo referencia a que quiere que seamos prosperados en lo material, en lo financiero, en lo físico, pero sobre todo en lo espiritual. ¿Cómo ves? ¿Tú crees que nuestra verdadera prosperidad radica en lo espiritual? Por supuesto. El mundo nos ha enseñado, lamentablemente a todos y cada uno de nosotros, que primero somos cuerpo, luego alma y por último espíritu. Porque pues sabemos que quién gobierna este mundo, no nos hagamos, lo gobierna Satanás y siempre nos va a querer de esa manera. Sin embargo, Dios nos ha dicho, primero somos espíritu, luego alma y por último cuerpo. Entonces, como en ese orden, en ese estricto sentido, lo espiritual es primero. Entonces, si queremos ser prósperos, tenemos que ser prósperos primero espiritualmente, para que después se pueda dar en nuestra carne, se pueda dar en el mundo, se pueda dar en nuestro día a día. Yo creo que debe de haber un equilibrio. Claro. Un equilibrio entre ser una persona que primero naturalmente busca a Dios y que se alimenta de la parte espiritual, y que por ende trae y provoca cosas en lo, dice aquí la palabra, en todas las cosas y en la salud, ¿no? Sí. Entonces, dice la palabra que entre más nosotros nos acercamos a Dios, más prósperos, ¿verdad?, somos en todas las áreas. Dice Mateo 6:33, primero que dice, buscad al reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. O sea, la palabra nos enseña que entre más buscamos a Dios, todas las cosas que necesitamos dadas por añadidura. Yo creo que partiendo de esta pregunta acerca de cuál es la situación que como varones enfrentamos, y como respuesta a ello, las finanzas, yo creo que para varón, nosotros como varones sí debemos de ser educados conforme a las finanzas. Claro. Claro, eso es algo lógico. Lamentablemente, todos estamos acostumbrados a echarle la culpa a la educación. ¿Al trabajo? ¿Al gobierno? Sí, no, y olvídate pues, primeramente de educación, que si en la escuela no
no nos enseñan de finanzas. Eso se enseña en casa. Tenemos, y no solamente en casa, lo enseña aquí en la Biblia, cómo tenemos que hacer las finanzas, pero pues más adelantito lo vamos a estar escudriñando. Vamos a seguir analizando esto un poquito, pero no sé tú, a ver, pero desde que yo nací, he escuchado que el Producto Interno, cosas que la verdad están afectando a una sociedad y que como nosotros formamos parte de esta sociedad, creemos o nos han hecho tener la creencia de que ser pobre, de que vivir escasos es normal. Claro. ¿Es normal vivir escasos? No. La verdad. Que no. Mira, hay mucha gente que, así como tú lo acabas de decir, el mundo nos dice siempre que vamos a estar pobres, que si las finanzas, que si la economía. Siempre, cada año, por lo menos, yo haciendo un buen análisis, te encuentras con un problema financiero que afecta al país, o que afecta al continente, o como en este caso, que afecta al mundo. Sin embargo, Dios no nos quiere así. Dios nos quiere siempre ver prósperos. Esto de la pobreza, para mi punto de vista, no es una etapa, no es un estado financiero, es un estado mental. En efecto, es algo que el mundo se ha encargado de ir sembrando, ¿no? Claro. Porque yo he escuchado a otros varones y he podido platicar con otros varones y me dicen, es que esta situación no va a mejorar, esta situación siempre va a seguir empeorando, a ver si me recupero, a ver si mi negocio despega, a ver si mi empresa funciona, a ver si no me roban. Y siempre es como el tema de las finanzas y eso naturalmente afecta a nuestra casa como varones, la verdad. Día a día. Siempre. Por supuesto. El hecho es el siguiente, nosotros vivimos en este mundo, que si ahorita el COVID-19 nos está afectando a todos, no solamente a los pobres ni a los ricos, está afectándolos a todos, sin ninguna excepción está afectando la economía, porque al momento de que tú paras una frontera, por ejemplo en nuestro caso que es México, que nuestro mayor cliente es Estados Unidos, nos vamos a ver afectados y se refleja en cada una de nuestras áreas. Desde que sube la gasolina, sube el huevo, ya subió todo, lo único que no sube es el sueldo para los que tienen un trabajo, porque lamentablemente hay muchísima gente que no está teniendo oportunidad de trabajar por lo que está pasando en esos días. Y esa es la verdad. A veces el mundo nos está lanzando dardos, Satanás nos envía dardos, mensajes que nos hacen pensar que no vamos a levantar el barco, ¿no? Claro, sin embargo, eso es un error. Sí, porque donde alguien ve un problema, los ojos de Dios están dando una oportunidad. Te están diciendo dónde y cómo, simplemente hay que escucharlo. No dejemos que el mundo nos domine o que nos quiera meter ideas de que somos pobres. En consecuencia a esto, quiero preguntar algo desde tu punto de vista. ¿La pobreza es una bendición o es una maldición? Fíjate, considero que no es ni una bendición. Por favor, o sea, ¿quién ha orado para ser pobre? No, pues no, nadie. ¿Quién en su sano juicio oraría y diría, Dios, te pido que me bendigas con la pobreza? Por supuesto que nadie. No, pero la raíz de la pregunta es porque, ¿y por qué hay tantos niños pobres? ¿Y por qué hay tantos robos? ¿Y por qué el gobierno roba? ¿Y por qué nos tenemos, y por qué la sociedad vive y refleja un ambiente de pobreza? Claro. Y en su lengua hay un lenguaje, un idioma de escasez. Es como comentaba, tampoco puede ser una maldición. No es que Dios nos maldiga, porque como decía Mateo 7:11, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? O sea, es decir, vuelvo a mi idea. La pobreza es un estado mental. No podemos estarnos acostumbrando a la pobreza. No pensemos que Dios nos está castigando, enseñando a hacer vida humilde. Dice la palabra en Deuteronomio 28, y es algo importante que tenemos que mencionar, 28 del 1 al 14. Si tú lees este texto, habla sobre todas las bendiciones
que hay para los que obedecen la palabra de Dios. Claro. Y se menciona la palabra bendito en innumeradas veces del 1 al 14. Bendito, bendita, serás bendecido. Y sucesivamente habla de que tú serás bendecido conforme a tu obediencia. Por supuesto. En Deuteronomio 28 nos habla sobre todas y es un listado impresionante de bendiciones, ¿verdad? Entonces, con esto queremos hacer saberte, varón, que la pobreza no es una bendición, no es un estado en el que tú debes de permanecer, no es un lugar donde tú tienes que morar. No, la pobreza, si estás viviendo una situación de escasez o de pobreza actualmente, eso no define tu propósito, no define tu futuro y no es la estación donde tú te vas a quedar. Por supuesto. La pobreza no es para ti. No. Amén. Entonces, quiero agregar un versículo o algo que dice en Gálatas 3:13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito es todo aquel que es colgado en el madero, del madero. Entonces, quiere decir que Cristo nos redimió de la pobreza, te rescató de la pobreza. Cuando fue a la cruz, Él nos rescató. Redimido significa rescatado. Tú fuiste rescatado de la pobreza por medio de la obra de Jesucristo. Claro. Y como bien lo comenta el pastor, con un pequeño ejemplo. Si aquí el pastor tiene un barco, tiene un yate y tiene todas sus cañas de pescar y me invita a mí, tienen todos sus alimentos, las cañas, los anzuelos, todo lo que se te ocurra para pescar, y me invita a mí a pescar y yo saco un pez, eso a mí no me convierte en pescador. O sea, el que es pescador es él. Yo saqué uno porque estuve ahí. Es exactamente una analogía así de la pobreza. Todos, o al menos la mayoría, hemos tenido descalabros financieros muy, muy crueles. Pérdidas. Sí, tengo historias donde realmente estuve en bancarrota, en la quiebra, no teníamos para comer. Sin embargo, eso no me hace a mí pobre. Y no lo va a hacer así contigo. Si tú tienes un problema económico, es un problema económico. Y ahí tú tienes que cortar. Y que nadie te meta en la cabeza que eres pobre. Nadie te lo puede meter. Discúlpame, pero no dejes que nunca te hagan eso, ni mucho menos tú decirlo. No está válido decir: pobrecito de mí, soy pobre. No. Ahora, Cristo fue nuestro sustituto. Y por medio de Él es que nosotros ahora no podemos decir que somos pobres, ¿verdad? Él nos sustituyó de la maldición. Porque había una maldición sobre nosotros. En el momento que desobedece a Adán, cae una maldición terrible. Y la vemos ahí en Génesis 2:18, si no me equivoco. A ver, Génesis 2:18. O 1:18, a ver. Bueno, habla de que nosotros, ¿verdad? En Génesis 2:18 dice que nosotros, por causa de la desobediencia, ¿verdad? Nosotros tendríamos que cumplir, tenemos que responder a una dirección de parte de Dios. Ahorita busco este versículo que es importante. Pero entonces, en Filipenses 4:19 dice que Dios suplirá todas nuestras necesidades. Todas y cada una. Todas. Todas. Entonces, la pobreza no es un estado en el que tú debes de permanecer. La pobreza no es para ti. No es una bendición. No des, ay, gracias Dios porque soy pobre. La verdad es que no. Entonces declaramos que todo espíritu de pobreza, todo espíritu de escasez en tu vida, todo espíritu de angustia financiera es echado fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Por supuesto. Amén. Amén. Entonces, ¿tú qué opinas sobre el concepto de ser rico? Mira, como dijo Pedro, ¿no? Contó, él supo comer en lo pobre, en lo poco, y supo comer en lo mucho. Uh-huh. La riqueza, el acumular dinero, el tener cosas materiales, ahorita se está viendo reflejado. ¿Cuántos, por ejemplo, estaba viendo que cuántos gobernadores ya no tienen o están dando positivo con el COVID-19? El dinero no va a hacer la diferencia. El dinero, por supuesto que aliviana, hace una vida
hace una vida mucho más sencilla, pero no es nuestro Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿A quién le estamos sirviendo? He escuchado varones que oran porque Dios les dé dinero. Oran porque Dios les dé dinero, inclusive porque sean ricos. He escuchado. O sea, son cosas que la verdad están pasando. Están pasando, Abel. Pero si vamos al diccionario, rico significa provisión completa. O sea, el mismo diccionario lo define como una provisión completa. No habla de voy a ser multimillonario, casas, carros, Oro. esto. No. Habla de que tú vas a tener una provisión completa, suficiente para ti, para tu casa, para tus hijos, ¿no? Entonces, yo creo que es el enfoque que a veces nosotros, en el momento que oramos como de manera equivocada, ¿no crees? Mira, lamentablemente, todos y cada uno de nosotros hemos tenido o hemos caído en orar con un beneficio propio. O al menos así empezamos. Y se vale decirlo, no me da vergüenza decirlo, porque de algún mundo tuve que partir. Y mis oraciones en un momento eran así: no, Dios bendíceme con dinero, Dios bendíceme, quiero un carro, Dios bendíceme, quiero esto, Dios bendíceme, quiero otro. Y siempre estamos pensando en un beneficio propio, en un egoísmo. Y que, si bien solamente es una felicidad muy breve, ¿a qué voy? Si yo me compré un carro en el 2015, en ese momento yo estaba feliz. ¿Y qué va a pasar? Cuando salga un modelo, voy a ponerme triste, un nuevo modelo. Pues desafortunadamente es lo que el mundo nos promueve a través de los mensajes, ¿no? Y quiero regresar al versículo que ahorita estaba buscando, es Génesis 3:17. Y aquí viene el motivo de la bendición o de la maldición. Ahorita vamos a ver. Dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Wow, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Es la primera, ¿verdad?, consecuencia de parte de Dios que arroja, ¿verdad?, sobre el hombre. Claro. Si andas desobedeciendo, no podemos estar, pecado no puede estar con Dios, ¿verdad? Entonces ahora te vas a amolar, te vas a poner a trabajar, vas a empezar a sudar, ¿verdad? Verdaderamente, porque cuando estabas conmigo, eso no era, no sudabas, no te esforzabas, señoreando estábamos. Yo te daba todo lo que necesitabas, pero ahora por causa de tu desobediencia, ¿verdad? Entonces vas a empezar a enfrentar tus consecuencias, claro, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué impresión! La verdad, entonces queremos hacerte saber que la pobreza no es una bendición. Y ahí quiero hacer un paréntesis. No se trata que Dios nos maldijo. Simplemente lo tenemos que entender de la siguiente manera. Adán y Eva estaban conviviendo con Dios en una relación tan personal, que Dios les hablaba así con voz, y lo veían, y Dios, ¿cómo estás? Y yo bien, y tú, ¿y qué haciendo? Sin embargo, Dios no pudo estar con el pecado. No quiere decir que nos maldijo. Dios nos amó tanto que nos hizo y nos tuvo para señorear y nos dio de comer y al hombre lo tenía aquí en la mano. Sin embargo, por el resbalón que tuvo Adán, pecamos, todos somos descendientes de Adán, no pudimos estar más con el Señor, porque nosotros estábamos sucios. No quiere decir que Dios nos maldijo, que Dios, híjole, es que pues sabes que pues ya no. No. Dios maldijo la tierra. Claro. Maldijo la tierra. Sí. Aquí dice, y Dios, ¿verdad?, maldijo: maldita será la tierra. Exacto. Por tu causa. Exacto. Está hablándole a la tierra: maldita será la tierra, ¿no? No al hombre, no es maldito. O sea, la verdad es que nosotros, ¿verdad?, somos salvos por medio de Jesucristo. Y eso es, nuestro corazón está agradecido porque Dios hizo y mandó a su Hijo por amor a nosotros como varones, ¿verdad? También nuestras esposas, ¿verdad? Pero al hombre en términos de humanidad. En relación a lo que dices, en consecuencia de lo de Adán y todo esto, quiero preguntar algo que también viene al tema. Varones, ¿nosotros tenemos autoridad sobre lo financiero? Por supuesto que sí. Cuando vino Jesús a la tierra a morir por nosotros, fue para delegarnos esa autoridad, para sacarnos de toda la inmundicia en la que estamos y delegarnos ese poder de autoridad. Y como bien lo comentábamos en Juan 3:16, de Dios manera amó a
nos amó a nosotros que dio a su Hijo unigénito. Dios quería que tuviéramos esa autoridad de nuevo. ¿Y cómo lo pudo hacer? Dando a su Hijo unigénito, para salvar y lavar ese pecado del cual estábamos hablando, y nosotros poder regresar al lugar que Dios nos tenía, al lugar al cual nos pertenece. En el mismo, nosotros tenemos autoridad de nuestras finanzas, no el mundo. Sí, le tenemos que trabajar al mundo, sí, de aquí sale para comer, sí tenemos un trabajo, sí tenemos que de alguna manera sacar para comer, sacar para llevar a nuestra mesa, pero que no nos engañen, por favor, no caigamos nuevamente en eso. El dinero, la economía, no es nuestro Dios. Acuérdense a quién estamos sirviendo y quién es el que nos da. Es Dios. Y si Dios nos está dando esa autoridad, por supuesto que tenemos la autoridad sobre cada una de nuestras finanzas. Nosotros tenemos autoridad en las finanzas y lo podemos ver desde el inicio de la palabra, de la Biblia. Nos dice que nosotros, ¿verdad? En Génesis 1:26 dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre ella. Desde el momento en que nos creó, desde el momento en que te creó, varón, Dios te dio autoridad, puso autoridad sobre de ti. La autoridad de Dios está sobre ti. Entonces tú le puedes mandar, ¿verdad? Puedes señorear en esta tierra, puedes ordenar, porque Dios puso en ti autoridad sobre las finanzas. ¿Es cierto que Adán cometió alta traición? Sí. Esa es la verdad. La regó, rindió todo su poderío, todo lo que él tenía, que Dios le había dado, se lo rindió a Satanás, se lo entregó. Le dijo, ¿sabes qué? Aquí está, por así llamarlo. Claro. ¿Cierto? Sí, por supuesto. Y esto no es culpa solamente de Adán, sinceramente. Cuando nosotros tenemos un descalabro financiero, tenemos que también voltearnos a ver a nosotros mismos y ver qué es lo que estamos regando. ¿Quién no ha cometido pecado? ¿Quién no se ha equivocado financieramente? ¿Quién no ha prometido algo y lo ha incumplido? ¿Quién ha pedido a Dios y ha llegado un favor a Él? Ahí nosotros tenemos que voltear a vernos a nosotros mismos y ver en qué estamos fallando, cómo nos estamos alejando de Dios. Y no quiere decir que por eso Dios nos castigue, por supuesto que no, pero como tú bien lo decías, hay una consecuencia. Nosotros vemos en el libro de Lucas el caminar de Jesús durante el desierto y vemos que fue tentado por Satanás. Satanás fue y tentó al maestro y se le acercó y le dijo en el versículo 4, versículo 6, capítulo 4, versículo 6, dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Entonces, en realidad, Satanás le está diciendo una verdad. Por supuesto. Porque sí se le entregó en el momento de que desobedece, ¿verdad? Sí. Obviamente Adán cometió ahí, como lo comentábamos hace ratito, un resbalón, una desobediencia. Siguió el consejo de su esposa antes que el de Dios, porque Dios ya le había dado instrucciones. Ojo, tampoco es culpa del esposo, o sea, no estamos culpando aquí a... No. Pero en realidad, cuando tú antepones el consejo de tu esposa antes que del de Dios, entonces sí estás metiéndote en un problema. O sea, tenemos que entender que nuestra primera orden, o lo que dice Dios que hagamos, es lo que tenemos que hacer. Claro. ¿No? Y Adán tuvo el problema ahí enfrente, vio que la serpiente hablaba con Eva y tuvieron una conversación y no hizo nada, no se metió, no la corrió, no tomó autoridad para decirle tú te callas y te vas, simplemente lo dejó ahí. Y por eso pasó lo que pasó, ¿verdad? Es correcto. Entonces queremos hacer una analogía. El dinero que necesitamos como varones, el recurso que necesitamos como siervos, como hijos de Dios, se encuentra aquí en la tierra, no en el cielo. Claro. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto. Porque a veces decimos, ¡ay, mándame dinero! Bueno, si Dios enviara dinero, entonces sería dinero falso, porque Dios no puede hacer falsedades. Dios no puede hacer dinero falso que caiga del cielo. Claro. El dinero y los recursos, los medios que necesitas para prosperar, para crecer, para pagar tus cuentas, para salir adelante en el negocio,
Los recursos se encuentran aquí en la tierra. Aquí es donde los necesitamos. En el cielo ya no. No, mira, y luego lo bien claro Mateo. O sea, quiere una vida, que tengamos una vida en abundancia. No está diciendo Dios que cuando te mueras y te vayas al cielo, entonces vas a tener una vida en abundancia. No lo dice así. Dice, quiere que tengas una vida en abundancia a partir de hoy. No cuando te mueras, pues, así como lo comenta bien aquí el pastor. Aquí es donde lo necesitamos. Aquí es donde se necesita al día a día. Es donde lo necesitamos. A ver, queremos decir, estamos hablando ahorita un poco del reino. Cuando nosotros hablamos de reino, también estamos hablando de rey. Por supuesto. Estamos hablando de leyes. Sí. Y estamos hablando también de territorio. ¿Sí o no? Sí. No puedes decir, ay, venga tu reino y haces lo que tú quieras. No. Si estamos hablando del reino, entonces también estamos hablando de que está nuestro rey, está un territorio, pero también hay reglas y hay normas, hay estatutos que seguir. Entonces, varón, no te dejes engañar por simplemente los anhelos de tu corazón o tus necesidades. Vives en el reino, hay un rey a quien servimos y también reglas o estatutos que están operando en la parte espiritual. Entonces, nosotros debemos de entender que esos tres elementos son importantes como hijos de Dios. Por supuesto. ¿Tú qué opinas acerca de Lucas 6:38, que dice lo siguiente? Dad y se os dará medida buena, apretada, medida con que medís, os volverán a medir. Por ahí una vez vi un video de cómo es una medida rebosante y apretada. No sé si alguna vez lo vieron. Es acerca de un costal de frijol. Un pastor estaba ejemplificando y decía, para ustedes, ¿qué es una medida rebosante? No, pues nuestros graneros llenos. Mostró el costal. ¿Esto es lleno? Sí. Lo sacudió. Al momento de sacudirlo todo se compacta y le queda ahí un espacio más. Lo llenó. ¿Esto para ustedes es lleno? Pues sí, ¿no? Lo sacudió otra vez, lo apretó y le echó arroz. ¿Esto para ustedes es lleno? Pues claro. Lo volvió a sacudir, lo volvió a apretar, y le echó una semilla más delgada. Eso es realmente lo que quiere Dios para nosotros. Es lo que nos está diciendo que nos va a dar a nosotros. Como lo acabo de decir, si nosotros siendo malos queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿cuánto más no quiere nuestro Padre Celestial para nosotros? Sin embargo, siempre hay un pero o un sí. Como bien lo acaba de decir el pastor, todos queremos ser bendecidos, amén. Todos queremos dinero en nuestra cartera, amén. Queremos una cuenta llena de dinero, queremos una casa, amén. Sin embargo, primero tenemos que buscar al reino de Dios y eso significa obedecer las leyes. Queremos hacerte saber, varón, que Dios está detrás de todas y cada una de las bendiciones, ¿verdad?, que usted recibe a través de otros hombres, de otras familias, a través de tu empresa. Dios está detrás de cada una de esas bendiciones. Amén. Entonces, por eso es importante que sí tienes autoridad sobre las finanzas. Tú le puedes ordenar a las finanzas que se muevan conforme tú quieres y como necesitas que se muevan, porque los recursos ya están disponibles para nosotros en este mundo. Entonces, vamos a ir avanzando para ver cómo podemos activar este recurso y cómo podemos, ¿verdad?, la fe en medio de esta situación que se llama finanzas, ¿verdad? Porque he platicado con empresarios también, con gente que tiene dinero, y resulta que los que tienen dinero dicen que no tienen. Sí. O sea, que el mundo entre más tiene, más quiere, ¿no? No tenemos llenadera. Sí. Entonces, vamos a ver lo siguiente. ¿Por qué unos prosperan y por qué otros no prosperan? Mira, como bien lo comentábamos hace un momento, todo se trata de obediencia y fe en la palabra. Fe y obediencia, ojo, ¿eh? Exacto. Lo primero que nos dice Dios, para muchos, me incluyo en un tiempo, se llama el diezmar. Dios no te está diciendo
que le des la parte que tú quieras o la parte que te queda después de tu quincena, después de la lista de gastos que todos tenemos. No, Señor, te está pidiendo que primeramente lo pongas a Él únicamente con el 10%. ¿Por qué es importante? Para muchos es que, no, bueno, yo me encontraba luego en iglesias en las que daban pesos, como si Dios fuera un limosnero. Como limosnas, ¿no? Sí, como si fuera un limosnero, como si Dios estuviera así con una mano. Jamás. Primer punto, ¿a quién le debemos la vida? ¿A quién le debemos el trabajo que tenemos? ¿A quién le debemos el negocio? ¿De quién somos bendecidos? ¿Quién nos da de comer? Lo único que te está para que Él pueda seguir bendiciéndote. Ese 10% sirve para que la palabra siga llegando a todo el mundo, además mucho más personas que necesitan escuchar de la palabra. No piensen que están haciendo rico al pastor, no piensen que están haciendo rico. Y últimamente, a ti que te valga lo que se hace con ese dinero. Tú estás obedeciéndole al Señor. Obviamente, en otra ocasión, oye, ¿qué garantía tengo de que el pastor o que le estamos dando se está utilizando? Yo no tengo ninguna garantía de que yo, les vuelvo a repetir, yo radico en León, yo no tengo ninguna garantía de que el diezmo que yo le doy a mi pastor sea utilizado, porque todos tenemos una línea de mando y tendremos que rendir cuentas. Nunca se rinden cuentas hacia abajo, para empezar, desde ahí. ¿Sale? Yo nunca le voy a pedir cuentas a Dios. Oye, Dios, ¿y qué hiciste con...? No, olvídalo. Dios es lo que te va a pedir cuentas a ti con lo que te está dando. Desde ahí estamos mal. La segunda parte es obediencia. Únicamente estamos obedeciendo. No le estamos haciendo un favor a la iglesia. No le estamos haciendo un favor al pastor. No le estamos haciendo un favor a nadie. Nos estamos haciendo un favor a nosotros mismos. Y es algo que nos cuesta mucho trabajo entender a muchos de nosotros. Y me incluyo, a mí me costó una cantidad de veces entenderlo. Dijiste algo importante, fe y obediencia. Y es importante que lo que acabas de mencionar sobre el diezmo, pero me llamó mucho la atención lo que dijiste. Yo creo que sí tenemos una garantía. Como dice la palabra en Hebreos, la fe es la certeza y la convicción. Okay. Nuestra garantía creo que radica en nuestra certeza y la convicción, nuestra fe en Dios. Ahora, la pregunta es ¿por qué unos prosperan y por qué otros no prosperan? Yo creo desde el punto de vista bíblico, como dice Santiago, que la fe sin obras en sí misma es muerta. Es muerta. Hay gente, yo conozco y seguramente tú también, gente que tiene fe, wow, le sobra. Claro. Y hablan de la Biblia como expertos, van a estudios de teología, son personas preparadas, ¿verdad? Pero en el momento que su fe es probada para obedecer, es donde falla la situación. Caen. Todos caen. Todos caen. Entonces, yo creo que la fe sin obras, puedes estar predicando muy bien, puedes estar hablando en público muy bien, puedes aparentar que tienes una vida perfecta, pero si tus obras no corresponden a tu fe, claro, entonces yo creo que tus finanzas naturalmente no van a ser sanas. Claro, y eso es a lo que iba con la fe. Una cosa es el diezmo. El diezmo es para que Dios bendiga el 90% de lo que tú tienes de tus ganancias. ¿Y qué prefieres tú? ¿Tener el 90% bendecido por Dios o tener el 100% maldecido? Esto es terrible, yo ya lo viví. A veces yo cobraba mi quincena y decía, no, lo voy a dividir, te platiqué en algún momento, lo voy a dividir en 2 semanas para que no me vea mal. Y resulta que a la otra semana ya tomaba ese dinero, ¿verdad? Y entonces yo me veía en apuros peores de los que estaba. Por supuesto. Definitivamente. Dice la palabra en Marcos 11:23 y es importante porque vamos a ver 2 o 3 temas, tres cosas que quiero hablar en este punto de por qué unos prosperan y otros no. En Marcos 11:23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Yo creo que tiene mucho que ver con nuestras confesiones, porque dice, el que dijera. Claro. Tus confesiones, varón, pon atención aquí, tus confesiones decretan, estás acentuando, estás decretando tu condición. Cuando dices, ay, es que mis negocios no funcionan, no, lo estás confesando. Y con fe
porque lo estás creyendo. Claro. Entonces, radica en lo que hablamos, ¿sí o no? Por supuesto. Al contrario, cuando lo hacemos nosotros las cosas con fe, se llama ofrendar. Hablando netamente de economía, hablando de dinero. Cuando tú ofrendas, tú estás haciéndolo con fe, creyendo que va a suplir. Muchas veces, muchas veces, el Espíritu Santo nos ha hablado. Tú estás apenas con gastos, tú haces un presupuesto. Primeramente tenemos que hacer un presupuesto. Y segundamente, cuando tú ya tienes tu presupuesto bien apretado, como muy seguramente a todos nosotros, de repente te habla el Espíritu Santo y te dice, necesito que des esta lana a esta cosa, lo que quieran, a esta persona, a esta iglesia, a este movimiento, X. Y luego te hace el codo así, mira. Dices, no puedo. Entonces, ahí no estamos actuando con fe. Cuando nosotros actuamos con fe, es cuando la bendición, una bendición que no hay manera de explicar, sobrenatural, te es caída del cielo, te derrama. Porque tú actúas con fe, dices, sin miedo, órale, ahí está. Ya está adelantando al tema final. La vamos a poner. Pero es importante, es una gran bendición tenerte, Abel. Gracias que viniste, siempre adelantando las primicias, aquí el amigo. Pero te damos gloria a Dios por este tiempo. Pero dice en 2 de Corintios 4:13, para volver al contexto de la palabra, si es 2 de Corintios 4, versículo 13. Dice, 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Sabes? En ti, varón, hay un espíritu de fe. Aleluya. Entonces dice, conforme a lo que está escrito, creí y por lo cual hablé. Dos características ahí importantes. Por lo cual creí y hablé. Correcto. Tus confesiones de prosperidad, tus confesiones de abundancia, tus confesiones de sanidad financiera, tus confesiones de crecimiento financiero van a provocar un desastre, porque es la palabra, un desastre en el reino de las tinieblas, porque tú vas a ser prosperado de una manera impresionante por medio de tus confesiones, porque cuando tú hablas, como dice este versículo, y crees al mismo tiempo, entonces Dios dice, no, a este envíele toditita la bendición. Claro. Y mueves ángeles, mueves recursos, gente, ¿verdad? Que yo no sabía de dónde iba a llegar el recurso, pero empieza a llegar, porque Dios así es, nos sorprende todo el tiempo, ¿sí o no? Por supuesto. Entonces, ahora, nosotros como varones, vamos a dejar este punto. Tenemos un espíritu de fe. Claro. Varón, tienes un espíritu de fe. Y autoridad. Y de autoridad sobre las finanzas. Amén. La pobreza es echada fuera en el nombre de Jesús. Y ahora yo te digo a ti, si tienes cuentas por pagar, si tienes cosas que sostener de pandemia, te tengo dos noticias. Una, a lo mejor no, pero las cosas van a empeorar. En este mundo las cosas van a empeorar. Y dos, lo único que te puede sostener es Dios, por medio de tu confesión, una confesión poderosa. Habla con fe, prosperidad, sanidad en tus finanzas y vas a ver resultados impresionantes, como lo decía hace un momento Abel. También, si hablamos acerca de nuestra escasa finanza, pues obviamente va a venir. Claro. Si tú todo el tiempo estás hablando, es que no me vendo, es que no me va bien, es que nadie me habla, nadie me contrata. No sé si les ha pasado que vas caminando por ahí cargando algo y dices, me voy a caer. Suelo. Te caíste. O cuando te sientes en ese presentimiento de, es que no voy a salir porque me va a pasar. Pasa. Eso es exactamente lo que se refiere a pasar con la declaración. Una ocasión, yo no tenía trabajo y en ese día yo confesé, voy a ir a ver a este jefe de departamento y me va a dar trabajo. Fui vestido de la manera en la que tú no contratas a alguien, pero yo confesé con fe que me iban a contratar. Y cuando llego al gobierno a ver este funcionario, me dijo, ya dejaste tus solicitudes demasiadas veces, acciones. Claro. Ya dejaste tus solicitudes, como ya tenemos 30 aquí, creo 40, eran solicitudes de empleo. Pues me dice, ya hiciste el examen.
continuación, a ver, que le hagan el examen. En ese momento me hicieron un examen y a la otra... Las declaraciones de fe provocan bendiciones inmediatas en tu vida. Claro. Amén. Entonces, no te dejes sorprender. Tú vas a ser una persona próspera por medio de tu obediencia. Amén. Amén. Entonces, ahora, quiero otra cosa. ¿Es importante involucrar a Dios en nuestras finanzas? Por supuesto. Por supuesto que es importante involucrarlo porque ¿quién es el rey del oro y de la plata? Bueno, eso es lo que dice la Biblia, pero en el orden de nuestras necesidades y siendo realistas como varones, tenemos una empresa a lo mejor ganamos un sueldo, a lo mejor solamente recibimos ofrendas o le llaman ellos propinas. Propinas. ¿En qué lugar debemos de colocar a Dios hablando de finanzas? En el primero. Amén. Entonces, nosotros debemos de colocar a Dios en el número 1. Dice la palabra en Mateo 6:3, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás. Si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, o sea, todos tenemos que pagar luz. Todo. ¿Qué otra cosa? Útiles escolares, colegiaturas, La renta, hipoteca, lo que préstamos. Y yo cometí el error y seguramente a lo mejor van a coincidir algunos conmigo, de que dejaba todos mis gastos ahí y al último el diezmo. ¿Y si te alcanzaba? Y si me alcanzaba. A veces ya no llegaba yo a diezmar porque ya no me alcanzaba, lo ocupaba para invertir según. Esa es otra que no hagas. En una botella. No digas, voy a guardar, lo invierto y lo recupero y ya le pongo al Señor. No. Eso es desobedecer, no lo intentes en casa. No. Ahorita que estás en casa no lo intentes. No. Si vas a diezmar, diezma, que sea lo primero que apartas, porque Dios de esa manera va a enviar protección a tu negocio, va a enviar protección a tus finanzas, va a reprender al devorador. Y lo vamos a ver en Malaquías 3:10. ¿Tú que sí sabes ese versículo? Por supuesto, pero como acabas de decir hace rato, pastor, te estás adelantando, hombre, a lo que quería decir. Mira, en el 2010 al 2015 estuve trabajando para una empresa internacional. Estaba así bien estable a medias. En ese tiempo a 11,000, 12,000 pesos, no mucho, no poco, yo estaba conforme. En ese momento yo apenas estaba conociendo la palabra de Dios y apenas me estaban enseñando y había ido un par de veces a la iglesia, pues a la congregación. Y lo que estábamos comentando, ¿no? Seguramente, si somos honestos, entre hombres estamos, ¿a quién no le dolió el codo diezmar? A mí me dolía el codo diezmar y ofrendar. Me dolían los dos codos, Sí, el diezmo y la ofrenda me lastimaba aquí. Sí, la verdad, te duele la cartera. Estás viendo y tú te imaginas, en este tiempo ganaba 12,000 pesos, con esos 1,200, y decía, no manches, o sea, 1,200 me alcanza para el internet, me alcanza para pagar, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo empecé a hacerlo de muy mala gana, la verdad, soy honesto. Todos empezamos así. Sí, con muy mala gana empecé a diezmar y ahí estaba mi sueldo. Sin embargo, un día llegó a mi vida exactamente el versículo que comenta el pastor, que es Malaquías 3:10. ¿Ya tienes aquí Malaquías, pastor? Sí. ¿Dónde anda? No. Estaba atendiendo otra cosa que me estaban pidiendo. Ya ves, producción. Está trabajando del otro lado. Malaquías está está antes de Mateo. Después de Génesis y antes de... Aquí ya está. Malaquías 3:10. Y Malaquías 3 dice así: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Corrígeme si me equivoco, pastor, es el único versículo donde dice que probemos a Dios. El único.
Confirmado. único. Entonces, yo la verdad, yo sí dije, bueno Dios, yo sí te voy a probar. Y quiero ver si es cierto. Si es cierto que tú dices que si yo diezmo y si yo obedezco y si yo ofrendo, mis finanzas van a sobreabundar y una ventada de los cielos se abrirá y derramará sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces empecé a diezmar, me seguía doliendo, no piensen que lo hacía con gusto, hacía mi presupuesto, aquí están los 1200 que le tengo que dar a la congregación, iba y se los daba, iba y se los daba, iba y se los daba y cada vez te va doliendo menos. Entonces, eso era mi obediencia. Para que, y con el otro restante nunca me hizo falta nada, nunca hizo, maravillosamente siempre estaba todo cubierto, no piensen que como, ay, no di los 1200, ahora que voy a comer, o ay, no, siempre estábamos bien, si bien no teníamos todos los lujos, siempre seguíamos bien. Entonces, esa fue la parte de la obediencia. Por motivos laborales tuve que viajar a Tijuana, estaba no, 2012, en 2012, allá en 2012, 2013 andaba en Tijuana y llegué a un hotel 5 estrellas, la empresa lo pagaba, no creen que yo, y salí a darme una vuelta porque en ese tiempo le estábamos trabajando a Holcim Pasco. Pues salí a darme una vuelta y de repente me encuentro con un bolero. Si ustedes hubieran visto el bolero, le hubieran pelado porque yo pensé que me iba a saltar, mano. O sea, el cuate estaba más grande. Yo mido 1.80, para que se den una idea, peso 100 kilos. El bolero ha de estar trabajando ¿Qué tal? pesando unos 130, 140. Ahí sí van dando. No, más grande que yo. Mucho más grande que yo. Mal encarado, pelón, tuerto. O sea, De película. sí, no, y no lo estoy juzgando. Sin embargo, es para que se den una idea. Lo estoy tratando de relatarlo más claramente para que ustedes lo puedan imaginar. Y yo dije, no, este cuate, ¿qué onda? ¿No? Entonces me dice, le doy una boleada. Y yo dije, pues si no me las volea me va a saltar, güey, pues que me la den siquiera. Entonces ya me subo, me estaba boleando ahí las botas y me empieza a platicar de su vida. No, mire, joven, que yo tengo, que quién sabe qué, y mis hijos. Y empiezo a ver que es una persona apegada a Dios. Y yo decía, ay, no. En ese tiempo, justo en ese momento, solamente tenía 1000 pesos. Era lo que me restaba de allí que me volvieron a depositar, ¿no? Tenía 1000 pesitos y ahí me estaban, yo los traía en mi bolsita y dije, chido, ¿cómo le voy a dar 500? ¿Y dónde va a sacar caña si me va a cobrar 30 Sí, pesos? los hombres siempre andamos haciendo cuentas. Sí, la verdad. Entonces, este señor me empieza a contar de su vida, que tenía una esposa, esta esposa tenía 2 hijos, así la conoció él, y sin embargo, le dio tanto cariño a los hijos que los hijos, a pesar de que ya eran mayores de edad, le decían papá. O sea, primer punto ahí, qué buen ejemplo tiene que ser este señor, para que un hijo ya adulto de otra persona te diga papá. Ahí ya te empezaba el Espíritu Santo a revelarse. Seguida la plática, empiezas a sentir un calorcito, el Espíritu Santo. Y yo pensé que me iba a decir, ¿sabes qué? Píntate de colores porque te van a saldar, ¿no? Y sin embargo me dice, dale los 1000 pesos que trae este señor. Ándale. Sí, o sea, se dice fácil y lo vemos aquí y da risa, pero eran los últimos, era lo que yo tenía. De aquí a la quincena y dije, no. Entonces ya acabamos de platicar, jijiji, le pagué los 30 pesos, me regresó el cambio y no lo obedecí. Me fui caminando. Entonces el espíritu te sigue moliendo, pues. Te sigue diciendo, oye, dale los 1000 pesos a este señor. No, pero pues como 1000 pesos, o sea, por bolero unas botas 1000 pesos, pues a quién se los da, mejor me pongo yo de bolero, a ver cuánto me hago en una quincena. Y le caminé una cuadra y regresé y el Espíritu Santo me decía diciendo, dale tus 1000 pesos. Sí, lo que traes, dáselo. Entonces, bueno. ¿Qué dijiste? ¿No me estará hablando el enemigo? Sí. Ay, ojo, también eso es harina de otro costal, pero sí hay que tener mucho cuidado con quién nos está hablando. Entonces ya agarro los 1000 pesos y me regreso y no sé, era la primera vez que yo hacía esto y me daba mucha pena. ¿Qué le tenía que decir? No sabía, no sé. Entonces ya nada más me regresé. ¿Qué dice, señor? ¿Cómo está? Y no, pues aquí, joven, ¿qué pasó? ¿Le quedó mal? No me quedó mal.
me quedaron muy bien, tengan los 1,000 pesos. ¿Sabe qué? ¿Y por qué me los está dando? Me dice el señor casi llorando, ¿no? No, pues ¿sabes qué? Dios es el que está hablando. Aleluya. El señor empieza a rompe en llanto y me dice, ¿sabes qué? Hoy es un aniversario con mi esposa. Yo le estaba pidiendo a Dios que me bendiciera con trabajo para llevarle algo. Yo no supe qué hacer, el cuate lloró. Los hombres no nos abrazamos. Nunca nos abrazaremos. Yo la madre le dije, no, pues mira, ya se rayó. Y yo me fui. Y yo iba enojado, ¿no? Le dije, no, Dios, o sea, este señor ya tiene para comer y yo, ¿qué onda? Ya no tengo. Y me metí a mi cuarto y yo seguía bien molesto. Me vuelvo a repetir, en ese tiempo yo apenas estaba iniciando ya a acercarme a la palabra. Y yo seguía orando molesto con Dios, ¿no? Y yo decía, Dios, ¿y ahora yo qué voy a hacer? ¿Y qué pasa si ahorita me descalabro? ¿Y qué pasa si ahorita y la llanta de la camioneta? ¿Y dónde voy a sacar dinero? ¿No traigo mi tarjeta de crédito? Nada, etcétera. Me subí a mi cuarto, ni siquiera pasé por el restaurante del hotel porque pues, no tenía dinero, ¿para qué? Y ahí me subí, dije, a ver, que como ahí había un frigobar y cosillas, ¿no? Y pues ahora a ver qué hacemos. No les miento, unos 20 minutos después de horas de estar reclamando y enojo y frustración, me marcan y me dicen que me hicieron un depósito porque me aumentaron el sueldo y era un retroactivo desde donde me habían aumentado el sueldo hasta ese entonces. En ese tiempo, como 8,000 pesos me cayeron por haber dado ese paso. Cuando nosotros obedecemos las leyes espirituales, es exactamente lo mismo que con las leyes naturales. Por ejemplo, la ley de gravedad. Si tú dejas caer algo de aquí, ¿qué pasa? Sí. Azota. Va para el suelo. En lo espiritual, si tú obedeces las leyes espirituales, ¿qué sucede? En el tema de las finanzas. Bendición. Bendiciones. Exacto. Entonces, la verdad es que por medio de las finanzas, ¿verdad? Es el conducto que Dios va a utilizar para bendecir a un hombre, a su familia, a sus hijos y a sus generaciones. Amén. Amén. Entonces, creo que partiendo de Malaquías 3:10 y como dice Abel, probadme ahora en esto, dice Jehová. Trae tus diezmos al alfolí y habrá alimento en tu casa, varón. Si tú no eres de las personas que acostumbra a diezmar, ofrendar, atrévete. Prueba al Señor. Dile, Señor, en obediencia voy a hacer esto. Y acércate con tu mejor cara, aunque duela. aunque te duela, ¿verdad? No importa, con el tiempo te va a dejar de doler porque todos lo vivimos y llega el punto en el que ya damos por obediencia, porque sabemos qué es lo que tenemos que hacer y Dios nos retribuye de muchas maneras. Me pusieron una pregunta aquí. ¿Y cómo puedo dejar de ser pobre? Ahora, para esta pregunta, quiero argumentar el siguiente versículo. Amado, yo deseo, el deseo de Dios es que tú seas próspero. Claro. ¿Ok? ¿Qué debo de hacer para dejar de ser pobre? ¿Se acuerdan? No sé si se acordaron ustedes de Don Ramón. Sí. Bueno. ¿Se acuerdan cuántas veces salía a buscar trabajo con ganas de no encontrarlo? Sí. Todas y cada una de ellas, ¿no? El salir de la pobreza, miren, ahorita por el tiempo no se puede platicar de todo. Hubo una etapa en que yo ya tenía un hijo, yo era responsable de una familia, y había días que teníamos 15 pesos para comer. 15 pesos. Ahorita no soy millonario. Sí, hemos trabajado mucho. Ya tengo cosas materiales que son muy buenas, por supuesto que sí, a quien no le gusta lo material, ¿no? Que de hecho, debemos de tener las cosas materiales. Exacto, sin embargo, a lo que voy son 2 puntos. Uno, tenemos que saber qué estamos pidiéndole a Dios y cómo estamos orando. Dios no me va a bendecir aquí. A ver, vamos a agarrarnos de las manos, vamos a hacer un ejemplo, por favor. Dios, te pido con todo mi corazón que ahorita caiga oro y que mi cuenta sea
millonaria. Amén. Ni cayó oro, ni mi cuenta está llena. Y así pasa muchas veces. Hay mucha gente que quiere ganarse la lotería y ni siquiera compra un cachito. Y eso no es la solución, es simplemente un ejemplo. Hay mucha gente que quiere salir de la pobreza. No quiero decir que sea la persona, pero no quiere trabajar, no quiere diezmar, no quiere creer. A mí me gusta trabajar mucho con niños, porque los niños creen. Hay niños que te dan un sermón que tú te quedas, pero te vas para atrás, te vas de nachas, por cómo te dicen las cosas, cómo lo creen los niños. Y tú dices, Dios, ¿en qué momento yo dejé de creer esto? Lo único que nos está pidiendo Dios son dos cosas: obediencia y fe. Si tú obedeces y tú tienes fe, te garantizo que vas a salir de la pobreza. Hay dos factores: si tú tienes un trabajo, si tú tienes un negocio, tienes que echarle ganas a tu negocio, tienes que trabajar, tienes que obedecer. Ser diligente. Ser diligente. Si tienes un empleo, tienes que obedecer, tienes que ser un siervo fiel. Y a su vez, tienes que diezmar, tienes que estar bien con Dios. Si una de las dos falla, no vas a salir de la pobreza. Fíjate que me llama mucho la atención porque es un tema bien importante y wow, podríamos continuar Por horas. porque es testimonio tras testimonio, Y es siempre. largo este tema. Pero el consejo para esta pregunta acerca de cómo puedo dejar de ser pobre, el primero es creerlo. Creer que vas a salir de la pobreza, creer que Jesús pagó por esa pobreza en la cruz y que tú fuiste rescatado de esa condición. Tienes que creerlo y tienes que confesar que te va a empezar a ir de una manera diferente y te tienes que activar para que eso suceda. Si no tienes trabajo, ve y busca trabajo. Si vas a empezar un negocio, pero no tienes los 50,000 pesos para empezar ese negocio, empieza con lo que tienes en casa. Empieza con lo que tienes, los recursos que tienes, utilízalos. Empieza a hacer una lista de todas las cosas que tienes por hacer, cuentas por pagar, rentas, etcétera, y empiézalas a eliminar una a una, empezando de la más